Hermanos, los riesgos que tiene una iglesia de buena doctrina de tener divisiones son muy latentes. Es una tristeza encontrar iglesias pues de muy buena doctrina que empiezan con problemas con sus miembros y después las divisiones. Satanás, estamos de acuerdo que va a atacar iglesias de buena doctrina. Está interesado en destruirlas. Y es triste, hermanos, encontrar situaciones así. Yo me congregué en esta iglesia sin ser cristiano. Aquí me convertí a Cristo, gracias a Dios, en una muy buena iglesia. Yo no sé lo que es un problema de este tipo, que sé que se han dado en otros lados, pero por testimonios puedo escuchar que es doloroso para los miembros que están ahí. Es un éxito para Satanás una iglesia dividida. Una iglesia dividida, hermanos, puede ser de gran tropiezo para personas nuevos en la fe y también un tropiezo para personas maduras que pues empiezan a perder el ánimo. Hay personas, hermanos, tan débiles en la fe que una situación, un problema dentro de una iglesia los motiva a dejar la iglesia y ya no congregarse más. Afecta a todos. No solo el pastor. Una división dentro de la iglesia afecta a todos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver, hermanos, qué problemas pueden causar divisiones. Yo creo que usted coincide conmigo que esa exhortación se habla en la mayoría de los libros que tenemos en la Biblia. Y sabemos que este problema existe en cualquier iglesia. El problema es cuando ya crece y se puede hacer grave. Vamos, por favor, a la primera carta a los Corintios, al capítulo 1. Vamos a ver varias citas bíblicas. Si le cuesta trabajo encontrarlos con rapidez, le pido, por favor, lo puede ver aquí en la pantalla, puede anotar para verlos también después en su casa. Esta carta a los Corintios, hermanos, aquí es una carta donde Pablo recibe muchas preguntas doctrinales de esta iglesia que sabemos que tenía muchos problemas. Tenía problemas pues con doctrinas de la resurrección, de comidas sacrificadas a los ídolos, diversos problemas de inmoralidad. Pero Pablo muestra una gran preocupación por las divisiones que se estaban dando ahí. Tanto que era un problema carnal en los que estaban ahí, que se encontraban incluso envanecidos y había ya problemas de inmoralidad graves que menciona que ni siquiera con los gentiles de ese tamaño. Había contiendas, divisiones, muy carnales los miembros. Entonces, Pablo escribe temas doctrinales, pero sí señala con mucho cuidado la preocupación por las divisiones. ¿Ya está usted ahí? Dice en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En este versículo 10, hermanos, hay tres cosas a resaltar. Hablad las mismas cosas, es decir, hablar verdades entre los hermanos, una forma de expresarse en las cosas en unidad. No tener divisiones, no luchas entre hermanos. Como lo comentamos, era común en ese momento y también es común en muchas iglesias las enemistades con hermanos. A veces en los mismos ministerios empiezan problemas, envidias. Yo no pienso igual que él. Yo creo que esto lo deberíamos de resolver de esta forma. También afecta, hermanos, en la iglesia hoy en día y volviendo a veces pesados los ministerios de hermanos. Ya no se disfruta igual un ministerio cuando hay problemas con los que están involucrados. También en este versículo 10, hermanos, habla de tener una misma mente. Hay que estar de acuerdo en los pensamientos, no solamente en la doctrina, pero, hermanos, son las cosas que hacemos en un ministerio son para el Señor. Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Lo hacemos para el Señor, no para agradar a los hermanos, sino para el Señor.
En el versículo 11 y 12 dice, porque he sido informado, mire lo que dice Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Contiendas son peleas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y otros más dicen, y yo de Cristo. Hermanos, se cree que esta mujer, Cloé, era una mujer viuda, que Pablo se dirige a ella como una mujer de integridad, una familia de buen testimonio, y Pablo confía en de quién viene el informe. Es decir, Pablo dice, sé de buena fuente los problemas que hay aquí. Se cree que ella es la misma que le comenta pues, diversos problemas que se ven reflejados también como en el capítulo 5, que ya leímos, ¿verdad? Que uno tiene la mujer de su padre. De ese tipo de problemas había en la iglesia. Entonces vemos, hermanos, que esta iglesia estaban divididos. Unos decían, yo soy de Pablo, Apolos, y también pasa muchas veces en la iglesia. Bueno, yo estoy con el hermano tal porque piensa mejor las cosas. No, yo estoy de este grupito. Hay grupitos de la vieja escuela, hay otros grupitos que no son de la vieja escuela y hay otros más, ¿verdad? Yo soy de Cristo. No me interesan. Yo soy de Cristo. Como si no respeto maestros, no respeto ninguna autoridad, yo soy de Cristo. Pero si no respetas la estructura de la iglesia, pues no digas yo respeto a Cristo. Eso es a lo que se refiere. Entonces, hermanos, tener cuidado, porque en las iglesias a veces se forman líderes, grupitos, y empiezan divisiones, porque nos gana lo carnal, hermanos. Esa es una realidad. Pablo le dice que el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Dice, fuimos bautizados en su nombre, no en el nombre de Pablo o de algún ministro. Pablo estaba mostrando, hermanos, que ningún hombre puede estar por encima del Señor. Nadie puede ser levantado. Se corre el riesgo, hermanos, muchas veces, y desgraciadamente pueden encontrarse líderes que a rato ya están en contra de la estructura de la iglesia, que buscan seguidores y a veces, curiosamente, en contra del pastor. No estoy diciendo que aquí suceda, estamos hablando de problemas que pueden pasar, que son comunes en iglesias y terminan en división. Ahora, hermanos, vamos a ver algunas cosas. Puede haber muchas cosas que pueden causar división en una iglesia. Un mal liderazgo, muchos problemas, pero yo quiero enfocarme en 3 puntos que nos compete a todos nosotros. Uno de ellos es el chisme, hermanos, el pecado de la lengua. Todos tenemos un problema con la lengua, mucho o poco, hombres, mujeres, a veces somos chismosos. Es la verdad, no quiero hacer sentir mal a nadie, porque la misma Biblia dice que todos tenemos un problema con la lengua. Vamos, por favor, aquí a leer este Salmos 15. ¿Sí me están siguiendo, verdad, hermanos? Tengo su atención. Salmos 15, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Salmos 15, del 1 al 3. Dice así, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no solamente a los hermanos, sino a todas las personas. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Esta palabra reproche habla de atribuirle a alguien cosas dañinas, exigiéndole que pague cosas. Eso es lo que se refiere reproche. Por eso dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Está muy claro este texto, ¿verdad? Lo podemos comprender fácilmente. Ahora vamos a ver el problema de la lengua aquí en el capítulo 3 de Santiago, por favor. Este libro de Santiago es un libro que habla de un cristianismo práctico, una vida cristiana práctica. Y aquí en el capítulo 3, hermanos, habla de la lengua, principalmente la lengua. Ese es el enfoque de este capítulo completo, para que usted vea la importancia.
Mire, leo el versículo 1, si me puede ir siguiendo. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Mire cómo empieza este capítulo del problema de la lengua, enfocado a los que quieren ser líderes. Cuidado, porque vas a recibir mayor condenación. Habla a los maestros, vas a recibir un castigo más fuerte. Hermanos, se adquiere una gran responsabilidad cuando estamos de líderes en un ministerio, enseñando, no se diga un pastor dirigiendo una iglesia. Ser líderes, hermanos. Se debe tener cuidado, hermanos, porque pues, Dios llama a cuentas y guiar a los hermanos en la palabra demanda una gran responsabilidad, hermanos. Y Dios nos dice, ¿quieres servir? Cuida tu lengua. Y empieza con los que quieren ocupar puestos importantes en la iglesia para servir, ¿verdad? Entonces, en resumen, este versículo me está enseñando que todos los líderes pues tienen una norma más elevada. ¿Ok? Versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, todos ofendemos, no algunos, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Nuestra lengua, hermanos, entonces es la causa de la ofensa. Y dice la palabra que si alguien puede controlar su lengua, es una persona que va a tener madurez si está en la palabra de Dios. Hermanos, controlar nuestra lengua es una virtud. Cuidar lo que hablamos. La Biblia también nos enseña que hay que hablar poco y escuchar más. Yo admiro a las personas que controlan su lengua, que hablan poco. La verdad, les admiro esa cualidad. A mí a veces me cuesta trabajo y después digo cosas que me arrepiento y dije, ya las dije. Nuestra lengua, hermanos, puede dar un resultado desastroso en personas que nos rodean. Podemos ofender a nuestros hermanos, podemos dejar heridas en nuestros hermanos por nuestra lengua, por nuestro chisme, que pueden durar años en sanar o nunca sanar, hasta que uno de los dos mejor se va de la iglesia. Nos dice, ¿verdad?, que un caballo se controla con un pequeño freno, igual un barco con un timón. Pero la lengua, hermanos, podemos destruir vidas de hermanos en Cristo. Ese pequeño miembro, la lengua, es capaz de dividir iglesias si no somos capaces de controlarlo. ¿Estamos de acuerdo? Dice en el versículo 8 y 9, me brinco para ganar un poco de tiempo. Lo que les dije en un principio, todos tenemos problemas, y dice en el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Qué dice? Llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces ningún hombre dice puede domar su lengua. Hermanos, pero con la gracia de Dios podemos controlarla y usar nuestra lengua para alabar a Dios, como lo hicimos hace un momento con esas alabanzas tan bonitas. Nuestra lengua puede ser usada como un instrumento. La usamos para evangelismo, la usamos para bendecir a los demás, para orar por ellos, pero hay que tener cuidado que no sea motivo de causa de problemas, calumnias y divisiones con los hermanos. Aquí también en Santiago, Santiago 4, 11 y 12. Estamos hablando de un problema que causa divisiones, el chisme, el problema con la lengua. 4, 11 y 12. ¿Ya está usted ahí? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, juzgar el pecado, eso es otra cosa. Aquí estamos hablando de murmuraciones. Las murmuraciones, hermanos. Murmurar es hablar de una manera traicionera, es difamar sobre otra persona.
Y aquí está haciendo una exhortación: hermanos, no murmuréis, no estés difamando a tu hermano. En pocas palabras, hermanos, murmurar sobre un hermano es estar murmurando sobre la ley de Dios. Para que me entienda, está chismeando de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo este texto. Le estamos quitando a Dios su lugar de juez, porque no somos jueces. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Proverbios 16, 27 y 28. Vamos a leer ahí dos citas de consejería. Aquí en Proverbios 16, 27 y 28. (16, 27 y 28). Dice así la palabra: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Mire, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Aquí mismo en el siguiente capítulo, 18, 6 al 8. Hermanos, usted puede buscar lengua, chisme, y se va a encontrar, pero un directorio grande de ese problema. Proverbios 18, 6 al 8. Dice: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Los labios del chismoso, hermanos, son para hablar en desagrado del prójimo, provocando a veces hasta agresiones físicas. Y a veces, hermanos, el chisme es tan dulce, se siente tan rico escuchar chisme, escuchar problemas de otro hermano, un hermano que a lo mejor cayó en pecado y que está restaurando su vida, y nos dedicamos a despedazarlo. Agarro el garrote y pues yo también le doy. Y eso pasa, hermanos, porque nos comparamos. Empezamos a pensar en nuestro corazón: yo no haría esas cosas. Sí las haces, las puedes hacer, y a lo mejor peores. Dice la palabra, ¿verdad?, que si algún hermano comete pecado, restaurarle en amor, en mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Pero a veces así sucede, hermanos. Empezamos a destruir al hermano. El punto, hermanos, ¿está claro? El chisme provoca división. Nuestra lengua provoca división. Otro problema, hermanos, número 2, el orgullo, hermanos, es otro problema. La vanagloria, la soberbia. La vanagloria para mí, la soberbia. Vamos a Romanos 12:3. Romanos 12:3. Aquí en este capítulo, hermanos, Pablo hace un llamado a servir a Dios de acuerdo con los dones que Él te ha dado. Porque también Dios nos ha dado dones y son para servirle. ¿Ok? Entonces, dice aquí en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No te creas más de lo que tú crees que eres, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno Dios nos dio dones y son para usarlos en la iglesia con responsabilidad, sin orgullo, sin soberbia, sin sentirme más que los demás. Pablo nos recuerda: mira, recibiste dones, no te vayas a exaltar. Quítate tus complejos de superioridad, porque también dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y exalta a los humildes. Habla de mostrar humildad en el servicio, habla de no tener envidias con los demás. Y debemos estar felices, hermanos, con los dones que Dios nos dio. Todos tenemos un don. Todos. Esos dones espirituales llegaron cuando yo recibí al Espíritu Santo. Yo nací con habilidades, con cualidades que Dios me dio, pero los dones espirituales
llegaron cuando yo recibí el Espíritu Santo y son los que usamos nosotros para la iglesia. Entonces, hermanos, cuando nos sentimos sabios, que creemos que sabemos más que los demás, si no tenemos el cuidado, empieza el orgullo. Yo quiero ser reconocido, yo quiero prestigio y lo voy a buscar. ¿Cómo obtenerlo? Quiero el reconocimiento y lo puedo hacer provocando problemas, divisiones, buscando seguidores, anteponiendo mis intereses personales y no los del ministerio del Señor. Es como si estuvieras haciendo una carrera política dentro de la iglesia. Amén. Jeremías 9:23. Jeremías 9, 23 y 24. ¿En qué debo de alabarme? Dios me dice en qué. Jeremías 9, 23, 24. ¿Ya está usted ahí, hermano? Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire cómo termina este versículo, porque estas cosas quiero, justicia en la tierra, juicio, justicia, misericordia. Esas son las cosas que quiero. Eso refleja el carácter de Dios, hermanos. Exactamente eso. Entonces, hermanos, el enfoque es estar consciente que toda la preparación que yo obtengo cuando me estoy preparando, estudiando discipulados, estudiando todo lo que ofrece la iglesia, tiene un objetivo: ganar almas para Cristo y no para mi gloria, y eso puede traer problemas en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a un punto, hermanos, el número 3, que también es importante: la falta de perdón. El no perdonar, hermanos, afecta nuestra comunión con Dios y puede llenar nuestro corazón de odio, puede llenar nuestro corazón de amargura. Y entonces, como no estoy feliz, como tengo un odio, alguien me hizo algo en la iglesia o en cualquier lugar, en mi casa, empiezo a llevar ese problema a la iglesia. Pasa, hermanos, pasa. Si por falta de perdón, porque no has perdonado, no tienes paz en tu vida cristiana, estás en un problema, estás en pecado. Y algo importante, estás llevando un problema a la iglesia, a la casa del Señor, porque vas a empezar a criticar, a no participar. Vamos aquí a Efesios 4, 31, 32. Efesios 4, 31 y 32. Qué importante es perdonar, hermanos. No se puede vivir cargando ese tipo de cosas en nuestro corazón. Efesios 4, 31, 32. Me dice amén cuando esté ahí. Mire, lo voy a leer desde el 30, si me ayudas a subir el 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis, no pongas triste. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire lo que dice aquí la palabra en el 32. En lugar de, ¿verdad? Antes, en lugar de lo anterior, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso está en la oración modelo. Tengo que perdonar las ofensas. Si no, ¿qué pasa? Dios no perdona mis ofensas y no está hablando de salvación, está hablando de mi relación personal con el Señor. Si yo no perdono, entonces traigo un problema con Dios que puede llevar muchas veces hasta a la disciplina. Entonces, ¿qué leemos, hermanos? Quítese toda amargura, ira, mal carácter, resentimientos. Pero ¿cómo dice, verdad? Quítese, quítatelos. Maledicencia, hermanos, habla de calumnia, de difamar a los demás.
Eso yo lo busqué en la concordancia y eso significa la palabra maledicencia. Habla de calumniar, de difamar a los demás hacia los hombres, hacia mi prójimo. Y también habla de blasfemia cuando es hacia Dios. Esos son los significados de la palabra maledicencia. Es que no puedo olvidar lo que me hizo esta persona, este hermano. Sí puedes. No, no puedo olvidarlo. Hermanos, demanda actitud. Demanda actitud. El perdón es un mandato que está en la Biblia. Ya vimos, está en la oración modelo. Y si tú no perdonas, tienes un problema. No tienes una paz, te estás perdiendo de muchas cosas y estás afectando a tus hermanos en Cristo. Tú dices, no, sí, hermanos, sí lo afectas. Hermanos, entonces cargar con todas estas cosas refleja poca fe. Refleja una persona que no tiene una relación estrecha con el Señor. No me hace feliz nada. Oye, mira, tienes vida eterna, ya viene el Señor. Sí, pero esto, Sí, pero Y empieza el problema. Entonces, en su misericordia, Dios nos dice, antes bien, sé bueno, misericordioso, perdona. Y hermanos, el perdón empieza desde mi casa. El perdón empieza desde mi casa, con mi cónyuge, con mi familia, con mis hijos. Porque una familia cristiana, hermanos, que está en la fe y se encuentra dividida, afecta a la iglesia. Sobre todo si estás sirviendo con liderazgo. Cuando no hay el mismo sentir, se nota y afecta a los demás. Una familia cristiana que tiene problemas con divisiones es problema en la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? Y cuando hablamos de cónyuges, hermanos, pensamos en una cosa que el otro día platicábamos en un ministerio. Dios me pide estar enamorado. Dios te pide estar enamorado de tu esposa o Dios te pide estar en viceversa. Enamorado él, enamorado ella. Dios me pide eso. ¿Será que Dios me pide, tú tienes que estar enamorado de tu cónyuge para que haya armonía en tu casa? Bueno, le voy a dar un dato. La palabra enamorado solamente está en el Antiguo Testamento. Sígueme con cuidado, porque enamorado suena muy bien. Yo sé en mi lenguaje, cuando dice alguien estoy enamorado de mi esposa, qué bonito. Es un sentimiento. Está bien, es agradable. Pero la palabra enamorado lo va a encontrar en la Biblia, lo tengo aquí anotado. Siquem, familia de Jacob, se enamoró de Dina en Génesis 34:3. Sansón se enamoró de Dalila en Jueces 16:4. Abnón, hijo de David, se enamoró de Tamar en 2 de Samuel 13:1. Y también en Ezequiel 23, del 5 al 20, habla de la infidelidad de Dios con los asirios, en fornicación, en idolatría. Entonces, hermanos, la palabra enamorado en la Biblia tiene un significado de deseo, de pasión sexual. En la Biblia la palabra enamorado se refiere a pecado. No me vean así, usted búsquelo en su casa. Pero enamorado yo como mexicano, ok, qué bien, agradable, qué padre. Pero en la Biblia es otra cosa. ¿Pero a qué voy con esto, hermanos? Dios no me pide eso. Dios me pide actitud. Amar y respeto. Amar esposa, respeto. No tiene nada que ver con las emociones, sino más bien en actitud. En actitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la relación con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, es actitud, no es un sentimiento. Porque si ellos están bien, entonces mis hijos también van a estar bien. Si estoy bien con mi esposa, si ella está bien conmigo, se va a reflejar en los hijos. Porque también pasan las consecuencias de eso. ¿Eso afecta a la iglesia? Sí, hermanos. No, Alejandro, eso está escondido en mi casa. No, te afecta en la iglesia. ¿Por qué puede afectar esto en la iglesia? Vamos a Tito 2, 1 al 8. Tito, después de Timoteo.
Si yo tengo problemas, como se los dije hace un momento, hermanos, en casa, pues no voy a poder cumplir lo que está aquí, que es algo muy importante. Y esta carta de Tito, esta epístola, pues habla del orden que debe existir dentro de la iglesia. Ese es el tema de esta carta. Y le dice Pablo a Timoteo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, mira, Timoteo, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Ok? Dice en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Los ancianos, los adultos, los maduros dentro de la iglesia, ¿cómo deben de ser? Sobrios, prudentes, sanos en la fe y en el amor, en la paciencia. Las ancianas no está hablando solamente de personas ya muy grandes, sino maduras en la iglesia, las que tienen más tiempo. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, puede ver cómo hay un orden, al hombre de la casa, a la esposa y ahora a los jóvenes. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad para la iglesia. Y en el 8 dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Sé de buen testimonio, la esposa, el esposo, los ancianos, con los hijos, sé de buen testimonio, que no se tenga nada que decir. Nada que decir. Entonces, hermanos, podemos, en el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Miren este versículo 1. En ese tiempo había falsos maestros que por su propia conducta pues negaban la fe, hermanos. Por su testimonio provocaban daños a la iglesia viviendo una mentira. Y la tarea de Tito era enseñar lo que está de acuerdo a la doctrina. Mira, esto es importante. ¿Se entiende? El hombre maduro de la iglesia debe ser cuidadoso en todas las áreas con su conducta, serios, dignos, sensatos y sanos en el amor bíblico. Ahorita vamos a ver un poquito qué es el amor bíblico. Sano en el amor bíblico. La mujer madura, pues no con frivolidades, no calumniadora. La mujer madura, pues debe enseñar a las nuevas en la fe. Personas que se incorporan a la iglesia, jóvenes. ¿A qué le va a enseñar? ¿A amar a su esposo? ¿A respetarle? Para que la palabra no sea blasfemada. También el mal testimonio de una mujer puede dividir, hermanos. Y a los jóvenes, prudencia. Y esta palabra prudencia habla de dominio, tu dominio propio, a ser moderado. También habla en el joven de ser sano de mente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, ya vimos tres causas que pueden ser motivo de problemas en la iglesia, de división. Muy prácticas, muy sencillas de comprender. Ahora, ¿cómo puedo yo identificar a una persona que busca causar divisiones? Bueno, voy a encontrarme con que se está quejando, está hablando mal de los liderazgos, no hay gozo en su vida, no participa. Porque, hermanos, no es crítica, pero cuando viene más queja de ministerios es cuando no estás involucrado. Y una manera de no involucrarme mejor es quejarme. Es que yo no por esto. Es que yo no participo por esto. ¿Pasa? Pasa. Algo también importante, vamos a Romanos 16. Romanos 16, 17 y 18. Romanos 16, 17 al 18.
Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Mire lo que dice, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. También la Biblia me enseña que hay que estar alertas de personas que llegan a la iglesia con mucho ánimo, con ganas de servir. Está bien, qué bueno si es algo genuino en tu corazón, pero también hay que estar alertas. No queremos que esto pase en la iglesia. No estoy diciendo que pase, no queremos. Puede haber personas que se meten a buscar división, personas que van y se quejan de la enseñanza, de la doctrina, no estar en acuerdo. Por eso cuando estudiamos doctrinas básicas uno firma, si estoy de acuerdo con la doctrina. Y entonces empieza el problema a difamar a otros, a calumniar, lo que ya hablamos. Personas que llegan y amenazan con irse porque no les gusta, pero más que irse es mejor divido. Porque una persona que no está a gusto en una iglesia se va, hermanos, da las gracias y se va. Pero hay problemas de repente con personas que yo divido. Y entonces estas personas, hermanos, pues son herramientas, son personas que puede usar Satanás para eso. Y Pablo dice, ¿verdad? Apártate de los tales, porque son suaves de palabras. Un destructor va a buscar destruir ministerios en conspiración, va a buscar meter dudas de la enseñanza, discordias, y tienen habilidad para persuadir. Pues no, nada más vea falsos pastores. Tienen habilidad para hablar, hermanos. Son muy buenos para eso, para persuadir, pero con puros engaños. Sus motivos son ocultos. Amén. Entonces, hermanos, como conclusión, vamos a una conclusión importante. Entonces, ya entendí, hermanos, qué puede dividir a una iglesia. ¿Cómo puedo evitar divisiones? ¿Qué debo hacer yo? Ya vimos que Satanás está interesado en buscar dividir iglesias de buena doctrina. Algo que hemos escuchado mucho, necesitamos todos estar en un mismo sentir. Y cuando hablamos de un mismo sentir es en afecto, no solamente en la doctrina, sino en los objetivos. Pablo en sus cartas habla de una unidad, hablando muy directo en lo que ya leímos en Primera de Corintios, en Gálatas, en Efesios, en Filipenses. Él siempre habla de este problema con una gran exhortación y siempre dice estar unidos. Un mismo sentir, hermanos, habla de una forma de desarrollar capacidades, de ser empáticos, de sentir el dolor de mi hermano, el sufrimiento, el gozo, sentirlo igual. No envidia, sino al revés. Otro ejemplo es sufrir con los que sufren, ¿verdad? Como dice la palabra, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Hay que tener compasión por los hermanos. Un mismo sentir ayuda también si ves que hay necesidad en un hermano. Si tú tienes la manera de ayudarle, hacerlo. Dice la Biblia, ¿verdad? Que si tú ves a tu hermano tener necesidad y cierras tu corazón contra él, pues entonces no digas que, ¿cómo vas a amar a Dios, verdad? Necesitamos desarrollar estas cualidades y quiero enfatizar algo. El amor bíblico que se encuentra en Corintios, que dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, no tiene envidia, no se envanece, no busca lo suyo, es benigno. Eso, hermanos, pues es una lista muy fácil de leer, pero tan difícil de seguir. Pero eso que está ahí no tiene nada que ver con sentimientos, sino con actitud. Y esa actitud hay que desarrollarla, porque eso es vivir en santidad. Para ser prácticos, una manera de poder yo cuidar mi iglesia es desarrollar el amor bíblico, que simplemente es actitud y que va a ir en contra totalmente de mi carne, porque mi carne quiere exactamente lo contrario a lo que dice el amor bíblico. Pero no es algo de sentimiento, es algo que tú puedes desarrollar, aunque te cueste trabajo. Lo puedes hacer. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, lo voy a cortar un poco aquí, vamos a ir a algo muy importante, hermanos. Entonces, con estas condiciones, hermanos, de un mismo sentir,
en compasión, en cariño, en amor entrañable. Cuando se dan estas condiciones, en humildad, vamos a llegar a algo muy importante: armonía, armonía. Vamos a este Salmo 133. Salmos 133. Del 1 al 3. ¿Recuerdan una alabanza de este Salmos? Una alabanza que escuchábamos mucho aquí. Cuando yo busco la palabra armonía en un diccionario, es muy amplia, tiene diferentes contextos. Puedo tener armonía en los colores, puedo tener armonía en la música, y también habla de armonía entre los hombres, unos con otros. Habla de un equilibrio, un balance. Eso es armonía en un diccionario. Pero la palabra armonía que está aquí en la Biblia, que es la única palabra armonía que existe en la Biblia, yo la busqué y es la única que existe que está en este Salmos. Esa palabra armonía, incluso tengo la palabra yakhat, habla estar unidos, unidos igualmente. Eso es lo que habla esta palabra armonía que vamos a leer. Unidos, así nos quiere Dios. Dice, mirad, mire cómo tiene signos de admiración. Mirad, es como decir, fíjate bien. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, unidos como uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esto hablaba de dignidad en la persona. Cuando bajaba el aceite hacia la vestidura, hacia las 12 piedras de la nación de Israel. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios nos pide, mira, convive en armonía, como uno solo. Ese es lo que está enseñando este versículo, como uno. ¿Cómo puedo lograr eso? Desarrollando el amor bíblico. ¿Qué me pide Dios? Pues lo hago, sin quejarme, sin renegar, porque esa es la voluntad de Dios. Esto, hermanos, es la santidad. Es la santidad. Desarrollar lo que Dios nos pide en la parte del amor, porque eso implica todas las áreas en mi vida. Mira, hermano, podemos tener problemas con nuestra familia en la carne. Son incrédulos. Podemos tenerlo. Puedo tener problemas con una persona en mi trabajo, incrédulo. Pero con un hermano en Cristo, pues no puedo estar así. Y si tengo un problema, lo resuelvo bíblicamente. 1 a 1, 2 o 3 testigos, lo resuelvo. Pero no puedo vivir así siempre con un hermano. ¿Me entiende? Pero con un incrédulo eso no es posible. ¿Cómo? Es incrédulo. Entonces, hermanos, también entender el principio de la comunión, pues está en la iglesia primitiva, ahí en el libro de Hechos. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, en las oraciones, en el pan. Hermanos, Dios nos dio dones y son para usarlos en la iglesia. Participa con ánimo, con gratitud a Dios, recordando que los ministerios no son para agradar a nadie en la iglesia, sino son para el Señor. Y algo muy importante, quédate con esto, necesito trabajar el amor bíblico en mi corazón, que solamente es obediencia y actitud. Porque si no lo hago, entonces voy a tener problemas siempre. Te va a ayudar mucho participar en el ministerio, hermanos. Es una bendición cuando hacemos las cosas para el Señor. Te vas a quitar esos malos pensamientos, vas a valorar más el trabajo de tus hermanos que trabajan en otros ministerios, y esa crítica se va a esfumar de tu vida. Amén. Pues vamos a orar, hermanos. Padre, Señor poderoso, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, Padre.
Señor, quiero pedirte por los que estamos aquí, principalmente a mí, Señor, que me has hablado, Señor, durante mucho tiempo. Y son cosas, Padre, que todos tenemos problemas. Te pido, Señor, que nos ayudes, Padre, incluyéndome, que nos fortalezcas, Padre, que ocupemos el lugar que tú nos pides ocupar en nuestra casa, en nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, porque en nuestra carne no podemos hacerlo. Te pido, Señor, que nos ayudes para mantener nuestra iglesia, Señor, en ese amor fraternal, en esa convivencia, Padre, sobre todo ahora cuando está creciendo, Señor. No queremos, Padre, que entre el enemigo y que aproveche, Señor, para destruir. Ayúdanos, Padre, fortalece nuestros corazones y te damos gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas?
Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.